diputada de la Fundación Observatorio de Responsabilidad Social, y en realidad la conocemos del observatorio de varios proyectos de inclusión social que hemos trabajado con ella y con algunas empresas, y ella en realidad fue la primera que nos invitó al primer Congreso de Responsabilidad Internacional de Responsabilidad Social, que nos pareció muy interesante. Y bueno, ahora están anunciando el tercer Congreso Internacional de Responsabilidad Social, donde va a estar Lula, donde va a estar el Premio Nobel de la Paz de Guatemala. Y bueno, hay varios personajes muy interesantes de escuchar. Ella fue la que me hizo conocerlo a Amartya Sen, y la verdad que hace un trabajo muy interesante en entender digamos, ella trabaja con el doctor Klitzberg tratando de entender la economía como economía social y varias cuestiones que me parecen muy pertinentes respecto de lo que es el lema de este congreso. Así que bueno, le pedí que por favor nos disertara ahora sobre responsabilidad social universitaria, y bueno, así que bueno, le vamos a escuchar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Bueno, lo primero que sí quiero comentarles es que la idea era conversar un poco sobre cuál es la tendencia actual de la responsabilidad social universitaria, y para eso había traído un PowerPoint, pero bueno, no tienen organizado. Me hubiera gustado mostrarles un poquito más cómo estamos viendo el trabajo de evolución, pero básicamente empezamos con el doctor Klitzberg a hablar de responsabilidad social, cuando se hablaba en el país, en América Latina y en el mundo solo de responsabilidad social empresaria. Él creó el Centro Nacional de Responsabilidad Social Empresaria y Capital Social en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, y ahí me convocó. En ese momento me tocaba trabajar en el Estado, en la función pública, y la idea era ver de qué forma la política pública y la responsabilidad social tenían algún hilo conductor o alguna vinculación. La experiencia de la creación del Centro Nacional de Responsabilidad Social me llevó, después de terminar mi trabajo en la función pública en el año 2007, a trabajar fuertemente la idea de un observatorio. Con el doctor Klitzberg nos dimos una suerte de recorrido por todo el país para ver cuál era el estado de madurez de la temática, que por cierto era muy diversa. En ese momento había empresas multinacionales comprometidas con el concepto de la responsabilidad social empresaria, pero con programas o con proyectos que nada tenían que ver con la realidad de nuestro territorio, de nuestro país, con la realidad de distintos países de América Latina. Las multinacionales entendían las más de las veces que el programa que traían era perfectamente aplicable a Ecuador o a Perú o a Argentina, y que parecía que era todo lo mismo. Veíamos con el doctor Klitzberg que el camino de la sensibilización en esta temática era todavía largo, que la responsabilidad social sobre todo tiene que tener arraigo territorial, tiene que ser muy autóctono, tiene que tener una identificación local, porque en definitiva trabajar en responsabilidad social de la forma en que nosotros lo planteamos en el observatorio tiene que ver con alinear la acción de responsabilidad social a la política pública, de alguna forma que todos los que interactúan en el diálogo para construir la acción de responsabilidad social se comprometan, tomen conciencia y se sientan corresponsables. Este fue uno de los primeros planteos con los que encaramos, como bien dijo el profesor recién, el primer Congreso Internacional de Responsabilidad Social que realizamos en La Matanza, en Ciudad Evita, donde el lema era por una Argentina socialmente responsable, y la propuesta era evaluar el estado de madurez de la responsabilidad social en nuestro país. Como bien dijo también el profesor Díaz, nuestro paraguas teórico es Amartya Sen, el Nobel de Economía del 98, que pensó, trabajó y profundizó todo el tema de la economía con rostro humano. Así que convocamos a Amartya Sen, que se constituyó a partir de ese momento en la columna vertebral de nuestro congreso, y vino también Lula da Silva y Felipe González, justamente por este planteo de hacer converger o alinear, o de algún momento plantear la complementariedad entre la acción responsable del privado, sea esta una organización, sea esta una cooperativa, sea este un sindicato, una empresa privada, una organización de la sociedad civil o una universidad, y el diálogo que necesariamente debe darse para construir la acción responsable.
una de las inquietudes que teníamos también allá por el año 2013 en el primer congreso fue también plantearnos qué había pasado en Europa Central con el estado de bienestar, qué había pasado con el planteo de la responsabilidad social y el estado de bienestar. Todavía es una de las grandes dudas que nos ha quedado porque indudablemente ha fallado en algún punto la responsabilidad social o el planteo ético vinculado a ella, porque si no, no hubiera ocurrido toda esta construcción ficticia de herramientas financieras que derivaron en la crisis económica financiera del 2008. Así que en el primer congreso, Lula nos dio una clase magistral de política a todos, a los jóvenes y a los no tan jóvenes y a los más grandes, y Felipe González nos explicó un poco por qué la construcción de la Unión Europea y por qué la unión de los pueblos para trabajar en pos de objetivos en común. En el primer Congreso de Responsabilidad Social, una de las cosas que vimos fue que se estaba dando en nuestro país y en América Latina como un proceso evolutivo. Quienes entendían a la responsabilidad social solamente desde el punto de vista de la filantropía iban mutando el concepto y se iban dando cuenta que trabajar solo en compromiso social es comprometerse solo con solución a los problemas, pero no con una toma de conciencia o una autoevaluación o una autocrítica que tenga que ver con reconocerse parte del problema para plantear desde ese lugar ser parte de la solución. Así que el primer congreso nos dejó la enseñanza del paso que se iba dando de la filantropía como actitud de donación, como me desprendo de algo para darle a alguien porque a mí me sobra o porque así me siento bien, que era un poco el planteo empresario en nuestro país y todavía sigue siéndolo en algún punto, a pasar a un tipo de responsabilidad social más marketinera, más de figurativa o más de momento, que tenía que ver con marketing. Nosotros vemos a diario marketing responsable sobre productos verdes o que se muestran verdes y realmente en la etiqueta de la forma de producción o la forma de elaboración del producto no lo son. Y nos encontramos también con acciones de marketing puntual. Si vamos por ahí a un supermercado o a una farmacia, es común que nos digan si donamos el vuelto, si dejamos el vuelto para alguna acción de tipo solidaria. Y en realidad ahí los donantes somos nosotros, los responsables de afectar recursos somos nosotros. Ellos recaudan y nosotros ni siquiera consultamos sobre cuál es el destino real de esos fondos, dónde podemos seguir, dónde podemos reconocernos parte de la solución a ese problema, qué pasó por ahí con ese chico, con esa chica, de la causa que estábamos atendiendo por una operación o por lo que fuera. También nos encontramos con que había empresas, sobre todo las entidades financieras, que estaban comenzando el camino de la responsabilidad social vinculado más fuera de su objeto social, fuera de su objetivo propio como entidad financiera y más trabajando sobre cuestiones sociales, en lugar de constituirse como vínculos para interactuar con quienes deberían dar respuesta, que las más de las veces es el Estado a problemas sociales. Y el estadio siguiente de la responsabilidad social fue muy pocas empresas que alineaban su acción de responsabilidad social a su objetivo empresario, que ese es el camino sobre el que debe asentarse la responsabilidad social a partir también del planteo que se hizo en 10 años con la construcción colectiva de la ISO 26000, que es la forma o la guía de empezar a trabajar sobre distintas temáticas vinculadas a la responsabilidad social. A partir de ahí, y en el primer congreso, nosotros dejamos lanzado nuestro pensamiento, esto de hacer de alguna forma converger la acción responsable con la política pública como terminalidad de planteo, y mostramos lo que nosotros planteamos como ecosistema de responsabilidad social. Y es el diálogo necesario que debe darse
entre organizaciones de la sociedad civil, entre empresas, entre sindicatos, entre cooperativas y con la universidad también. ¿Para qué? Para que la acción de responsabilidad social tenga realmente que ver con el entorno y tenga que ver con la definición que a partir de ahí empezamos a construir y que marca a la responsabilidad social como una nueva forma de organización social, una nueva forma de organización, si se quiere, societaria, cuando se trata de empresas privadas, que lo que busca es en algún punto equilibrar los objetivos de rentabilidad, los objetivos de competitividad, todos aquellos que se alinean con las reglas del mercado, con lo que son los objetivos sociales o de desarrollo del lugar donde esta empresa o esta organización o esta universidad desarrolla su actividad. ¿Para qué? Para que en definitiva se logre el desarrollo sustentable, el equilibrio hombre, naturaleza y economía, y se trabaje fuertemente en la cohesión social. Nosotros venimos de un año 2001 como país donde se había destruido el tejido social, se había destruido el entramado productivo, y lo que nos toca también es sentirnos corresponsables de todo lo que pasó y buscar a través del trabajo en responsabilidad social la terminalidad con la política pública también definida a partir de ese momento, primero para atender soluciones puntuales vinculadas a la sostenibilidad de mucha gente en la cobertura de sus necesidades básicas y satisfechas, y luego en el camino de construcción o mejoran las condiciones de vida. Me tocó hace no mucho tiempo en una charla con mujeres empresarias que me contaban que hacía poco en San Nicolás se había terminado de construir un hospital y ellos agradecían que había una empresa automotriz que había donado una ambulancia. Y me decían, bueno, eso es responsabilidad social. Yo les decía, no, eso es filantropía. Sería responsabilidad social en el marco de este planteo de alineación que hacemos si en lugar de donar la ambulancia, que significa un impacto real y concreto sobre el presupuesto público de este hospital, se encargaran esa empresa automotriz y otras, porque en responsabilidad social no se compite, sino que se pueden complementar perfectamente, atendieran el sistema de ambulancias del hospital. De esa forma, a los 10 días en que la ambulancia se queda sin nafta o tiene problemas con el aceite o tiene problemas con el recambio de las cubiertas o el recambio del tubo de oxígeno, hay ya presupuesto cierto para atender ese problema. Esta es la mirada y la diferencia fundamental entre comprometerse y sentirse corresponsable y no hacerlo. En el planteo de cómo trabajar desde la universidad, que no es ajeno a la mirada de las empresas y del resto de las organizaciones, lo que nosotros promovemos y estamos mostrando también y planteamos en el segundo congreso, cuando ya definimos hablar de una agenda abierta latinoamericana de responsabilidad social, en la que están comprometidos todos los países de América Latina y el Caribe. Hemos construido una linda agenda con referentes académicos, con referentes políticos de todos los países latinoamericanos. Nos hemos vinculado con la CEFIR, que es el organismo de investigación con sede en Montevideo y que trabaja toda la temática del Mercosur y los avances que hay que dar en todos los ámbitos. Así que gente de la CEFIR, gente de Paraguay, gente de Mercosur, gente de UNASUR se ha sumado al segundo congreso, que fue sobre Agenda Abierta Latinoamericana de Responsabilidad Social, para empezar a trabajar y empezar a pensar en los problemas comunes que nos competen como patria grande o como región latinoamericana y del Caribe. Y para que eso pase, para poder trabajar en esa identificación, uno de los temas que vimos como puntuales es que debe darse necesariamente un sinceramiento acerca del impacto negativo de la actividad de cada uno en el entorno. Nosotros estamos muy acostumbrados
a ser como responsables por nuestras conductas, porque la conducta, como es una obligación perfecta, se define una conducta y esto conlleva una sanción o un llamado de atención, pero no estamos acostumbrados a hacernos responsables de los impactos. Y para poder ser responsables de los impactos, primero tenemos que reconocerlos y cuantificarlos. Y lo que todavía no está pasando, ni en nuestro país ni en América Latina, es que todas las organizaciones, incluidas las empresas, hagan una suerte de reporte o de informe o vuelquen en sus balances económicos financieros cuál es el impacto negativo de su actividad en el entorno. Y deben hacerlo con una conceptualización bien clara y una cuantificación cierta, porque a partir de ahí es cuando uno puede reconocer qué es responsabilidad social y qué es obligación legal. Muchas empresas, sobre todo las empresas contaminantes, creen que cumplir con la remediación ambiental, cumplir con normas de calidad ISO es suficiente para hacer responsabilidad social. Y la responsabilidad social es justamente un paso más, un plus a eso a partir de evaluar los impactos y a partir de comprometerse con la mejora en las condiciones de vida del lugar donde cada uno desarrolla su actividad, de su entorno. Ver efectivamente cuál es la realidad social y ambiental de esas localidades y ver efectivamente en qué puede cada uno contribuir en ello. Por eso la perspectiva que se va abriendo en torno a plantear la responsabilidad social universitaria tiene que ver también con hacer una autocrítica, con hacer una autorreflexión, un diagnóstico, para ver efectivamente desde el punto de vista académico, desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista de la investigación y de la educación, qué tipo de impactos estamos generando en el entorno y empezar a trabajar sobre lo correctivo. Porque si solo nos quedamos en programas de sensibilización, en responsabilidad social, podemos caer en lo que se llama compromiso social y no responsabilidad social. Podemos creernos solo parte de la solución y no parte del problema y no tomar conciencia de la importancia que tiene trabajar en el ámbito universitario en la innovación socialmente responsable, que es realmente el deseo que quiero para estas jornadas que ustedes van a desarrollar durante estos días. Que los saberes, que el conocimiento, que el compromiso que se va asumiendo desde la universidad permita formar ciudadanos responsables, ciudadanos conscientes, ciudadanos que le aporten innovación a la mejora en las condiciones de vida, que le aporten innovación a la temática de la responsabilidad social para permitir atender problemas sociales concretos y reales sobre los que hay que trabajar y aspectos vinculados a la humanidad, que para eso también se ocupan muchos filántropos, pero desde la universidad tienen que existir soluciones concretas a los problemas concretos. Este año, en el tercer congreso, que se va a desarrollar, como bien dijo el profesor, los días 10 y 11 de septiembre en el predio de la Rural, la propuesta es trabajar sobre un federalismo responsable con eje en la empleabilidad y nos va a permitir también, a partir de lo que hemos diseñado como paneles, ver, visualizar qué impacto ha tenido la responsabilidad social o las acciones de las políticas públicas en determinado entorno y hasta dónde se han complementado. Vengo desde hace 2 o 3 semanas atrás de Salta, donde Salta, la provincia de Salta, ha creado un observatorio público de responsabilidad social y ha convocado especialmente a las universidades públicas y privadas a que colaboren no solamente en la visualización de la temática, en el conocimiento de los demás sobre lo hecho desde el Estado, porque es un observatorio que nuclea a los ministerios sustantivos, sino que a partir de conocer hasta dónde llegó la política pública, cada uno pueda verse y sentirse involucrado en lo que debe ser la respuesta desde la sociedad, la respuesta desde la universidad, desde los sindicatos, desde las cooperativas, desde todos los que conforman este ecosistema de responsabilidad social.
Este año vamos a contar, el año pasado en el congreso donde funcionó la LARS, esta Agenda Abierta Latinoamericana, estuvo el doctor Amartya Sen y estuvo también Paul Krugman y estuvo Nuriel Rubini, y este año el doctor Amartya Sen no va a poder acompañarnos, pero sí vuelve Lula a contarnos también un poco de lo que está pasando en su país y un poco de cómo se están mirando o dejando de mirar las políticas públicas que han promovido tanto la inclusión en esa sociedad, sobre todo el reconocer a ciudadanos que hasta ese momento eran desconocidos, eran un grupo humano que estaba por ahí diluido. Y va a venir también los premios Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú y Satyarthi, el del año pasado, un premio Nobel comprometido y activista sobre la educación y sobre la necesidad de formarnos día a día como ciudadanos comprometidos con lo que significa la cooperación en el mundo, empezando por pensar la cooperación hacia nuestras pequeñas comunidades y más allá hacia nuestro país y más allá hacia el nivel regional de Mercosur y de UNASUR. Así que el mensaje que les traigo es empezar a trabajar desde la universidad en la evaluación de todos los impactos negativos, hacerlo metodológicamente como se hace todo trabajo de investigación que tiene que ver con un diagnóstico absolutamente preciso y a partir de ahí buscar la forma de interactuar no desde el compromiso social que es solo solidaridad o buenas intenciones, sino desde un real compromiso con la responsabilidad social que involucra trabajar en la búsqueda de soluciones a partir de reconocernos parte del problema. Así que muchísimas gracias por escuchar.